En 1914, Vicente Huidobro inauguró las vanguardias hispanoamericanas con un texto que anunciaba su proyecto poético, Non Serviam, en el que el poeta interpela a la naturaleza diciendo «no te serviré». En lugar de imitar a la naturaleza, el poeta empezaría a crear nuevas realidades, mundos nuevos que no buscarían parecerse a los que captan nuestros sentidos. Huidobro decía que el grito del poeta contra la naturaleza no era un acto de rebeldía superficial, era el resultado de toda una evolución, la suma de múltiples experiencias. En la historia que cuenta Huidobro, el poeta aparece solo, fundando el creacionismo, movimiento que efectivamente le pertenece, pero no fue el único que se rebeló contra el pasado. Había muchas otras personas con ganas de cambiarlo y crear algo nuevo. En esos años se desató un gigantesco conflicto que llamaron la Gran Guerra, suponiendo que sería la única. El acelerado desarrollo industrial y los últimos avances científicos y tecnológicos proporcionaron un poder terrorífico a las armas de la época. El uso de tanques, aviones, dirigibles, metralletas y gases venenosos hizo que los muertos, que en guerras anteriores se contaban en miles, ahora sumaran millones. Las trincheras, donde cientos de miles de jóvenes soldados se cubrían de las balas que rozaban sus cabezas, eran nidos de enfermedades. Las madres perdían a sus hijos y los hijos a sus hermanos y amigos. Por primera vez se bombardearon ciudades habitadas por civiles. Todos perdían a alguien y no había persona en Europa que no conociera a un muerto. Este desastroso producto del desarrollo técnico y científico tuvo un paralelismo con lo que ocurrió en el arte. Mientras los ejércitos luchaban por avanzar sobre el terreno enemigo, los artistas buscaban expandir los límites del arte por medio de la exploración y la conquista de nuevos territorios y posibilidades, ya fuera en la pintura o en la poesía, en la escultura o en la música. La mira apuntaba contra las ideas pasadas e invitaba a atreverse a estar en la primera línea de fuego de la expresión creativa, como un soldado que expone su vida ante el enemigo. Por esta razón, los movimientos artísticos de la época recibieron el nombre de vanguardias, igual que los grupos que van adelante en los ejércitos guerreros. Así como Huidobro declaró la guerra contra la poesía que imita a la naturaleza, otros artistas eligieron sus propias trincheras desde las cuales atacar el arte del pasado. Un movimiento vanguardista de nombre absolutamente moderno fue el futurismo. Podríamos pensar en el italiano Filippo Tommaso Marinetti, rebelándose contra las imágenes artísticas del pasado. La literatura exaltó hasta hoy la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso de corrida, el salto mortal, el cachetazo y el puñetazo. Un automóvil rugiente que parece que corre sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. En lugar de criticar la guerra mundial, el futurismo encontró su belleza y la tradujo en poemas y pinturas. En cambio, el dadaísmo no se rebeló solo contra los objetos del arte, sino también contra la forma que ellos tomaban. Fue un movimiento muy radical que luchó contra el significado, la lógica y el sentido. Propuso una estética espontánea e irracional, como la de los niños antes de aprender a hablar. Tristán Tzara, uno de sus autores más destacados, creó un sistema dadaísta para hacer poemas. Recorte palabras de un periódico, guárdelas en una bolsa y póngalas sobre una mesa del orden que salgan. Copie en una hoja lo que esté en la mesa y listo, ya ha escrito un poema. El surrealismo tomó bastante el dadaísmo, al decir también a la lógica tradicional, no te serviremos, pero creyó en otra lógica, la del inconsciente, los sueños y el humor. En lugar de hacer poemas con las palabras que salían de una bolsa, los surrealistas escribían automáticamente, sin pensar, y después leían encontrando significados que una escritura consciente no hubiese conseguido. Se rebelaron contra la realidad sensible para trabajar con la misteriosa realidad de la mente humana. Otra vanguardia fue el cubismo. Surgió de pintores que dijeron al pasado, perspectiva renacentista, no te serviremos más. Esto significó rebelarse contra la sensación de profundidad y el punto de vista único para retratar las cosas, como si se viesen desde muchos lugares a la vez. El efecto conseguido era como el de una visión de insecto, una nueva manera de percibir los objetos.
Los soldados del arte fueron muchos, quienes representaron a múltiples ismos. Estos se expandieron de forma rápida, cada uno describiendo la realidad en su forma particular. Impresionismo, expresionismo, ultraísmo, estridentismo, fauvismo, constructivismo, rayonismo, suprematismo. Se opusieron al arte del pasado, encerrado en los estándares de la academia, romanticismo, clasicismo, realismo, entre otros. En 1918, Vicente Huidobro cumplió su proyecto poético de vanguardia con el poema ecuatoriano. El libro marcó el fin de una época y el comienzo de otra, algo que el mismo texto anuncia. Entre imágenes que mezclan la Gran Guerra con el diluvio de la Biblia, se comunica la experiencia de estar en el momento del cambio. Un mundo se destruye y otro nuevo surge. En la Biblia, Noé supo que el diluvio había terminado porque vio que una paloma le traía un ramo verde de olivo. En el poema de Huidobro, el divino aeroplano traía una rama de olivo entre las manos. La imagen antigua se vuelve nueva al incluir la tecnología del avión y sus misteriosas manos. ¿Por qué el poeta que se rebelaba contra el pasado toma signos de la tradición bíblica? Porque en el arte de vanguardia, lo más antiguo no es solo un pasado, sino también un comienzo. Y eso es lo que marcó Huidobro con su poesía, el inicio de las vanguardias en español. When the night is calm and peaceful, loving hearts are all in tune. There's two lonesome people in the whole wide world, that's me and the man in the moon. When the little birds are nesting and I listen to them croon, there's two lonesome people in the whole wide world, that's me and the man in the moon. Just before I'm counting sheep, through my window he comes to peep, and with each other we're sympathizing, looking at the happy sweethearts while they sit around and spoon. There's two lonesome people in the whole wide world, that's me and the man in the moon.